Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Mi nombre es Leandro Lichmacher, soy investigador del CONICET, docente de la Universidad Nacional de Tucumán y miembro de la asociación. Voy a ser el anfitrión de este episodio sobre las conmemoraciones del 1 de mayo en la Argentina. Mañana se conmemora un nuevo aniversario del Día del Trabajador, una efeméride de fuerte densidad histórica. El Día del Trabajador tiene algunas singularidades. Es uno de los pocos feriados que no se originaron en una festividad religiosa o en una fecha patria asociada a la construcción de una identidad nacional. Si bien hay quienes en nuestro país pueden sentirla como propia, es una conmemoración que no es exclusiva de la Argentina y que tuvo un carácter internacional desde su instauración como Día del Trabajador en 1889. En ese doble juego de una fecha que es a la vez global y nacional, la conmemoración tuvo características distintivas en cada país, en cada ciudad, y fue transformándose a lo largo de sus más de 130 años de historia. Los significados y protagonistas de esta conmemoración en la Argentina variaron, así como se modificaban las características del movimiento obrero, las adscripciones políticas y sindicales de los trabajadores, sus demandas y su relación con el Estado. En el transcurso del tiempo fue una fecha de protesta y reivindicación, pero también de celebración y de descanso. Algunos de estos elementos que todavía podemos reconocer si miramos las formas de conmemorar el 1 de mayo en la actualidad, la convierten en una fecha especialmente atractiva para reflexionar en perspectiva histórica. En este episodio vamos a conversar sobre el 1 de mayo para recorrer desde este punto de partida del 1 de mayo algunas preguntas generales en torno a la historia social y política de la Argentina desde fines del siglo XIX. Para esta tarea tan estimulante nos acompañan dos especialistas en el tema. Mirta Lobato es profesora consulta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Su campo de especialización es la historia social, cultural y política del mundo del trabajo y de las relaciones de género en Argentina y América Latina en el siglo XX. Entre sus principales obras se destacan La vida en las fábricas, Trabajo, protesta y conflicto en una comunidad obrera, Berisso 1904-1970, libro publicado en el año 2001, Historia de las trabajadoras en la Argentina, 1869-1960, publicado en el 2007, y también como editora del libro Cuando las mujeres reinaban, Belleza, género y poder en la Argentina del siglo XX, publicado en el año 2005, y que toca algunos de los temas que vamos a charlar en este episodio. También vamos a tener el gusto de conversar con Lucas Poy. Lucas es profesor en la Universidad Libre de Ámsterdam y es miembro del Departamento de Investigación del Instituto Internacional de Historia Social de esa misma ciudad. Lucas es miembro fundador del Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas, que está radicado en Buenos Aires, y es uno de los coordinadores generales de la Red Latinoamericana de Trabajo y Trabajadores. Sus investigaciones tratan sobre los orígenes del movimiento obrero y la izquierda en la Argentina. Sobre este tema, publicó los libros Los orígenes de la clase obrera argentina, Huelgas, sociedades de resistencia y militancia política en Buenos Aires, 1888-1896, en el año 2014, y El Partido Socialista Argentino, 1896-1912, una historia social y política, publicado en el año 2020. Hola Mirta, hola Lucas, gracias por acompañarnos en este episodio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Bueno, planteaba recién que el 1 de mayo tiene una particular densidad histórica. Como es habitual en nuestra profesión, les propongo entonces comenzar por el principio. Me gustaría preguntarles cómo se origina la celebración a nivel internacional y qué características tuvieron las primeras conmemoraciones del 1 de mayo en la Argentina. Pienso, por ejemplo, en qué corrientes del movimiento obrero participaron, cuáles eran las principales demandas, si fue una conmemoración estrictamente capitalina o si tuvo expresiones en el resto del país. Hago unos comentarios quizá más sobre el origen. Efectivamente es una, como vos bien lo dijiste, es una de las realmente pocas, quizá habría que ver si no es la única, el feriado, al menos en Argentina, que no tiene un origen religioso o patrio, de algún modo. Y efectivamente es una celebración internacional. El origen tiene que ver con un congreso de organizaciones obreras muy diverso que se hizo en París, exactamente 100 años después de la Revolución Francesa. Comenzó el 14 de julio de 1889. Había muchos otros congresos y actividades que se estaban haciendo en París en ese momento. Y una de las cosas que resolvió ese congreso, que terminó siendo el origen de lo que se conoce como Segunda Internacional, que es la que vino después de la primera, la que participó Marx
y antes de la tercera, que es la Internacional Comunista. Y ese congreso decidió, entre otras cosas, hacer una conmemoración unificada en todo el mundo por la jornada de 8 horas. Y la fecha que se eligió fue el 1 de mayo, que fue una propuesta de la American Federation of Labor norteamericana, basada en lo que había ocurrido 3 años antes, con la huelga a comienzos de mayo de 1886 en Chicago, y unos días después con lo que se conoce como la masacre de Haymarket, que terminó después con la condena a muerte de varios militantes que habían participado. Y se convirtió en un ícono de las actividades obreras y sigue siendo, de hecho, de algún modo un ícono todavía hasta la actualidad. Ese congreso del 89 en París decidió celebrarlo el año siguiente, 1890, por primera vez, porque el congreso se hizo en julio. O sea, el 1 de mayo que tocaba era el 1 de mayo de 1890. Efectivamente así se hizo. Y bueno, lo que me parece significativo es que el caso argentino, Argentina participó ya el 1 de mayo de 1890 de esa celebración. No son tantos los países que pueden acreditar, o el movimiento obrero o las tradiciones emancipatorias de esos países pueden acreditar una participación en esa primera jornada. Pensemos que ese Congreso de París tuvo una composición predominantemente europea, fuertemente europea, y la gran mayoría de los países y regiones del mundo no celebraron el 1 de mayo de 1890. Sí lo hizo Argentina con una celebración en el barrio La Recoleta, en un espacio que había ahí que se llamaba el Prado Español, 1 de mayo de 1890, una celebración pequeña de unas 1.000 personas, 1.500 personas, en la cual participaron, y creo que esto podemos charlar después, seguro Mirta puede aportar muchas cosas también, participaron una multiplicidad de corrientes, no solamente socialistas, sino también socialistas, anarquistas, y recordemos también que en esa segunda internacional también participaban los anarquistas en este primer momento. Quiero decir, lo primero creo que es importante transmitirle a la audiencia, a la gente interesada en esto, es que es una celebración efectivamente internacional, esa es su característica más distintiva. Todavía es muy embrionaria, de hecho todavía no se sabía, no tenía muy claro si lo iban a seguir celebrando todos los años o si lo hacían solamente esa vez. Y creo que me parece significativo, no en un afán patriótico ni mucho menos, pero sí destacar que se hizo efectivamente en Buenos Aires y no en tantas más ciudades del mundo ese año de 1890. Sí, a mí me gustaría agregar, porque lo que nos está diciendo Lucas es cómo se establece como acto conmemorativo, ¿no? Y pensando en quienes nos escuchan, yo decía, ¿qué quiere decir conmemorar? Y conmemorar quiere decir recordar. Conmemorar quiere decir recordar algo o a alguien públicamente, y lo que es tener memoria, diríamos también, y entonces lo que se está recordando en un punto es a los mártires, digamos, a los mártires del trabajo. Me parece que esa es una idea interesante, porque a fines del siglo XIX los trabajadores a escala global, a escala internacional, ¿no?, estaban sometidos a lo que yo puedo llamar la triple X, ¿no?, que es la X de la explotación, la X de la expropiación y la X de la exclusión, ¿no? Y entonces, y digo esto sobre todo porque yo pienso cuál sería el sentido de la conmemoración del 1 de mayo, en el caso de la Argentina, de un país que participa inmediatamente de la conmemoración del 1 de mayo, en un contexto como el actual, donde nosotros tenemos una alta exclusión, explotación y precariedad, y con el fenómeno de la desocupación. Y con esto lo que quiero decir también es que el 1 de mayo está como celebración, como conmemoración, está permanentemente en esta y los sentidos y las significaciones van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, esta idea de conmemoración a escala planetaria, diríamos, que como dice Lucas, no necesariamente se pensaba que se iba a seguir conmemorando, tampoco se podía pensar cuáles serían los rasgos, qué características, qué forma podía tener. Todo eso fue
cambiando a lo largo de más de 130 años, como dijiste, Leandro, de conmemoraciones del 1 de mayo, ¿no? Eso quería agregar a esta primera reflexión de Lucas, ¿no? ¿Qué les parece si corremos un poquito el eje o pensando en esta misma clave de una conmemoración de larga data con transformaciones, como bien señalaban Mirta y Lucas? ¿Cuáles son los significados que le otorgan a esta conmemoración las diferentes corrientes político-ideológicas del movimiento obrero? Pienso en las primeras décadas, ¿no? Digamos, mencionaban por ahí el socialismo, el anarquismo, el sindicalismo revolucionario, años más tarde los comunistas, sí, más tarde los comunistas. ¿Cómo se pensaba esta jornada? ¿Se pensaba como una celebración, como una jornada de protesta? Y a la vez pienso, ¿qué nos revelan estas conmemoraciones sobre la relación entre el movimiento obrero y el Estado en esas primeras décadas? Bueno, creo que vos dijiste en la presentación algunas cosas muy, muy, muy interesantes que responden en parte a esta pregunta y otras las acaba de decir Mirta. Yo creo que, así como tantos otros temas, la historia del 1 de mayo, de cierta forma, es un lente para estudiar la historia de la clase obrera. Es decir, uno podría hacer una monografía sobre el 1 de mayo y al hacerla, si la hace bien, está contando la historia de la clase obrera, porque necesariamente cambia con el tiempo. Creo que ese es un primer aspecto que por obvio no deja de ser importante y necesario de destacar. Creo que el otro aspecto que señalás, el de la relación entre conmemoración y protesta, es un aspecto interesante que fue muy bien discutido en uno de los pocos, quizá el único, casi el único texto académico que salió, un texto que salió en el Boletín del Rabiniani en los años 90, primeros años 90, de Aníbal Viguera. Muy interesante texto, los oyentes lo pueden encontrar digital en acceso abierto, que es una reconstrucción de la historia del 1 de mayo y en esta clave, ¿no? Un poco cómo fue esta transformación que dejó de ser, fue cambiando en su sentido. Yo creo que en parte lo dice Viguera y yo agregaría que esa contraposición entre protesta y celebración, yo diría que no es tan extrema para el movimiento obrero de esa época, o para el movimiento obrero de ninguna época. Una protesta es siempre también una autoafirmación de las personas que protestan. Y en ese sentido, también es una celebración, es celebrar que esas personas, ese colectivo se está encontrando y está protestando. Eso en un sentido general. En un sentido quizá más específico, si uno mira más en detalle las actividades, los eventos del movimiento obrero de estas épocas y de las posteriores también, son muy variadas. Y por ejemplo, depende mucho si se hacen a la noche o si se hacen a la tarde, depende si se hacen en un lugar cerrado o si se hacen en un lugar abierto, y muchas veces combinan en un mismo día un evento de un tono más de protesta, de confrontación, que suele ser un espacio público por diversos motivos, obviamente, con actividades de un espacio cerrado, reservado para la ocasión, o alquilado, o de propiedad de los organizadores, que por su propia lógica tiene un carácter quizá de menos confrontación con la fuerza pública, con las actividades estatales. Yo creo que, y bueno, yo aprendí mucho de Mirta en estas cosas, una mirada detallada de algunas cosas que a veces nos pasan desapercibidas, como a qué hora se hizo la actividad, qué día de la semana cayó, si era un día laborable o no, en qué lugar de la ciudad se hizo, en qué tipo de lugar se hizo, dice mucho también sobre el tono más específicamente de protesta o de celebración, pero siempre partiendo de una base, a mi juicio, de que las actividades de protesta del movimiento obrero y de otros movimientos emancipatorios y de lucha, yo diría, siempre tienen un carácter de autoafirmación, de celebración del colectivo, de reafirmación de la unidad y de diferenciación también con un otro, porque toda celebración también, lo son las celebraciones patrias en última instancia, es también una diferenciación con un otro del que al celebrarme a mí o a nosotros o a nosotras nos diferenciamos de un otro y ese otro también va cambiando. Sí, acá hay una cuestión que es interesante porque es un momento, dice Lucas, de autocelebración, ¿no? Esa expresión la usa Hobsbawm justamente cuando se refiere al 1 de mayo. Hobsbawm es un historiador importante, no solo de los trabajadores ingleses, ¿no? También de lo que llama él la burguesía o los imperios, de acuerdo con la terminología que se usaba en la época, ¿no?
Pero esa idea es de autopresentación de la clase, porque a mí me parece que hay un punto importante que es este de fines del siglo XIX y principios del XX, y es que las organizaciones obreras no eran reconocidas por las entidades empresarias, por los empresarios y tampoco por los gobiernos, ¿no? Entonces, es un momento de significación de la organización de los trabajadores, pero también de significación de las demandas, ¿no? No olvidemos esto, se están pidiendo las 8 horas de trabajo en un contexto donde la explotación, que es una de las X que mencionaba al principio, se traduce en las largas jornadas, ¿no? Están pidiendo también esta cuestión de mejoras salariales que permiten las mejoras en las condiciones de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Y están pidiendo por protección social. Uno puede decir que los trabajadores a fines del siglo XIX estaban a la intemperie, ¿no? Estaban a la intemperie en términos de la protección en salud, pero también de otras cuestiones, de otros elementos de la protección social que ahora nos parecen familiares, aunque sean discutidas en el contexto de la desocupación, ¿no? Entonces, me parece que varias cosas. Aparecen aquellos grupos que tratan de dirigir a los trabajadores y entonces ahí hay esa presencia en los lugares de protesta y en las diferentes formas de protestas, como señalaba Lucas, de diferentes corrientes políticas que están ubicadas en lo que hoy se llama el arco de la izquierda, ¿no? Anarquistas, socialistas, sindicalistas, comunistas, pero también yo agregaría, sobre todo para la década del 20, a los radicales, porque ustedes tienen, por ejemplo, en la ciudad de Rosario o en la ciudad de Mendoza, a grupos políticos vinculados con el radicalismo que van a tomar esas demandas de trabajadores y organizarán sus propias manifestaciones en el 1 de mayo. Y también quiero decir que en 1900, bueno, no me acuerdo, pero será 24, 25, 24 presentan la ley, en el 25 sale, es el gobierno de Alvear, un radical, el que establece el 1 de mayo como Día de los Trabajadores, ¿no? Y acá este es un punto importante porque, bueno, también descubren que el 1 de mayo tiene que ver con la Constitución y es el 1 de mayo de los trabajadores y de la Constitución. Y si uno mira la historia del 1 de mayo en otros países, como el caso de los Estados Unidos, aparecen otros eventos en relación al 1 de mayo. Pero hay un punto que es destacable y es que establecido el 1 de mayo como Día de los Trabajadores no es una festividad oficial. Y eso es importante porque los trabajadores que no asistían a sus lugares, a la fábrica, al taller, al comercio, a donde fueran, y asistían a las marchas obreras, a un mitin, a un picnic, a una manifestación, en realidad corrían el riesgo de ser despedidos y de sus salarios descontados, porque no tenía parte de una festividad oficial. Y eso, adelanto un poco parte de mis argumentos después, cambia en 1946, cuando se convierte en una celebración oficial, cuando la CGT organiza la conmemoración del 1 de mayo. ¿Esto quiere decir que desaparecen las otras ideologías? No, de ninguna manera. Socialistas, anarquistas, comunistas siguen realizando esas diferentes formas de expresar el recuerdo de los trabajadores, de recordárselo y de recordárselo a otros. Pero cambia significativamente el sentido de la conmemoración y la idea de fiesta, de celebración festiva. Me parece que es el tópico fuerte de ese cambio que se produce
en 1946, ¿no? Sí, yo en ese sentido, ahora, bueno, Mirta lo dijo casi todo, pero me tenía apuntado para anotar esto, justamente porque incluso de una manera muy directa, esta cuestión de que no era un feriado, es importante refrescar este aspecto, porque en parte explica o permite dar una respuesta a esta pregunta que hacía Leandro sobre el vínculo entre celebración y protesta. Es decir, para celebrar hay que protestar, porque hay que faltar al trabajo. A punto tal esto fue así, que en el segundo congreso, se habla mucho del primer congreso, el del 89, pero en el congreso del 91, que se hizo en Suiza, este se debatió muy abiertamente porque la socialdemocracia alemana, que era la gran potencia de la escena internacional, la que tenía una influencia importante en los sindicatos, se oponía a votar que el 1 de mayo se celebrara ese día, se celebrara el 1 de mayo. ¿Por qué? Porque sabían que eso implicaba que iban a tener que hacer una huelga para poder hacer la celebración. Es decir, la celebración iba a implicar una protesta y una confrontación muy fuerte, porque eran sindicatos que no es que podían decir que hacían algo y en realidad no importaba. Ellos tenían una influencia muy directa. Y es una discusión que termina medio empatada. Los austríacos son como los más defensores de hacer lo del 1 de mayo. Y queda una cosa medio ambigua, en donde se pueda lo hacemos el 1 de mayo y donde no se pueda lo hacemos el día anterior a la noche o lo hacemos el domingo siguiente, etc. Y creo que esto que bien señaló Mirta, también iba a decir, creo fue en los años 20 cuando se convirtió en feriado en Argentina. Esto fue variando en distintos países y en distintas ocasiones, pero es muy diferente hacer una manifestación, como lo sabe cualquiera que haya tenido que organizar una actividad sindical. Es muy, muy diferente organizarlo un día que no hay que trabajar que un día que hay que trabajar, y en este caso hay que faltar al trabajo. Esto también fue una parte de la respuesta a lo que señalaba Leandro en su pregunta, de una buena parte de la diferencia o de las principales disputas entre anarquistas y socialistas, por lo pronto en la década del 90 y del 900, pues los anarquistas se oponían, en general los anarquistas tendían a oponerse a una manifestación que fuera solamente, si era solamente celebratoria. Si querían que fuera de tipo más, que tenga un elemento más de confrontación. En fin, sobre todo sin llegar todavía al 46, ya hay estas discusiones que están ocurriendo, porque no es y creo que en parte ayudan a achicar esa brecha que puede parecer muy evidente entre, bueno, lo que sería una celebración y una fiesta. Creo que es más brumosa la diferencia en estos años entre una celebración o una autocelebración, una autoafirmación y una fiesta. Y una protesta, perdón. Sí, y solamente un dato más, ¿no? Si una agrupación anarquista organizaba un picnic en la isla Maciel, uno de los barrios populosos y de trabajadores que tenía la ciudad de Buenos Aires, era un picnic, era un día al aire libre, era un día de estar con otros, de divertirse, y sin embargo formaba parte de la recordación. Lo que yo quiero enfatizar es el carácter estatal de la celebración, ¿no? Con el año 1946. Y quiero agregar una cosa más, Leandro, que vos preguntaste y que nosotros todavía no hemos respondido. Y es que las celebraciones no solo se hacían en Buenos Aires, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la primera celebración que hizo referencia Lucas acá en Retiro, él dice en la Recoleta, le pone el tono de clase, pero tal vez el tono de clase en esa época no era tan intenso, ¿no? Porque en la zona de Retiro estaban las grandes fábricas también, ¿no? Pero lo cierto es que ahí en el Prado Español se hace esa primera celebración, pero también se hace en Bahía Blanca, por ejemplo, se hace en Chivilcoy, se hace en Rosario, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece, y esto tal vez tiene un sentido no solo para quienes nos están escuchando del público general, sino también para quienes hacemos investigación sobre estos temas, es que las fuentes son a veces un poco esquiva para poder ver cómo es el sentido de la celebración en otros lugares, ¿no? Pero las memorias militantes, las memorias de dirigentes sindicales y los periódicos locales, no necesariamente adscriptos a una corriente ideológica, como anarquistas, socialistas, sindicalistas, comunistas, etcétera, hacen referencia a los mitines, es decir, las reuniones
reuniones en sitios baldíos, manifestaciones y otras formas de organización de esa conmemoración en lugares tan inverosímiles como Santiago del Estero y Tucumán, ¿no? Y también en otros, a veces más asociados al crecimiento de las actividades industriales como Mendoza, ¿no? Entonces, yo diría que la geografía, ¿no?, de las conmemoraciones del 1 de mayo es bastante más extensa de lo que uno puede imaginar a partir de los primeros estudios que se han hecho sobre esa conmemoración. Sí, y yo agregaría, lo encontré en la que investigué sobre el Partido Socialista, que incluso el 1 de mayo se convierte en un factor, o sea, no solo es una expresión de un desarrollo en determinadas regiones del país que no son Buenos Aires, sino que suele ser siempre un factor de desarrollo, de expansión y de un salto en el desarrollo de las actividades en esa localidad, en buena medida porque no se nos escapa que el movimiento socialista en particular y el movimiento obrero argentino tiene un crecimiento bastante radial muchas veces desde Buenos Aires. Por ejemplo, algo que ocurre muy a menudo en los años ya entrados los años de la década del 900 y en las décadas del 10 también, en el caso del Partido Socialista, que es el que más conozco, el Partido Socialista tiene una política muy activa de enviar dirigentes, no solo militantes, enviar dirigentes, a veces bastantes, a distintos puntos del país con ocasión del 1 de mayo, pero incluso en un periodo más previo, es a veces el punto de partida que uno puede detectar en algunos lugares, como bueno, Mirta mencionó Santiago del Estero, por ejemplo, ferroviarios en algunas regiones también de Tucumán, La Banda, en algunos lugares también Bahía Blanca, Mar del Plata, etc. A veces el 1 de mayo es el primer registro que hay en la prensa capitalina y a veces también en la prensa local de actividades de este tipo. A veces logra cuajar en actividades más permanentes, otras veces no. Es decir, el 1 de mayo no solo como expresión o como síntoma de un crecimiento o de un desarrollo, sino también como el disparador. Es un momento muy importante en la agenda anual, por decirlo. Y otro, porque Mirta también esto lo tiene presente, el 18 de marzo, que es la Comuna de París, en estos primeros años también era como la otra conmemoración, y uno ve como que va perdiendo, ¿no? El 18 de marzo se va licuando, y queda el 1 de mayo. El 1 de mayo se convierte en ese gran momento, con todos los cambios, ¿no? Y yo coincido 100% con vos que la estatización del 1 de mayo es un gran acontecimiento, efectivamente, en la historia del movimiento obrero, que podemos charlar también. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Sí, yo quería agregar otra cosa, porque he sabido que los sindicatos eran ámbitos de sociabilidad predominantemente masculinos, ¿no? Y entonces eso puede dar lugar a imaginar que esas columnas obreras, pongámoslo así, para escenificar y amplificar, digamos, ¿no?, la presencia de trabajadores era mayormente masculina. Sin embargo, a mí, me parece, tengo fundamentos para decir lo que estoy sosteniendo, es que las mujeres participaban activamente. Y a mí me parece que hay una imagen del 1 de mayo de 1909 que da lugar a una semana de protesta que tiene que ver con la represión, porque no solamente los trabajadores, ya sean varones o mujeres, se arriesgaban un 1 de mayo a no ir a la fábrica, al taller, al comercio, a lo que fuere, ¿no?, sino que también
una expresión, una manifestación colectiva podía terminar en represión. El 1 de mayo de 1909 termina en represión y hay una foto muy significativa, incluso significativa por los usos políticos públicos que tiene esa imagen, en donde se ve que en el momento de la dispersión por efectos de la represión hay una mujer que es la portaestandarte, ¿no? Y entonces esa idea, esa imagen, un poco de que las mujeres estaban ausentes o participaban poco, aunque hay razones para explicar a veces que esa idea de poca participación, estaban allí presentes, ¿no? Y entonces esto me parece que importa destacar, ¿no? Porque en una manifestación obrera, pero en una manifestación del 1 de mayo, hay lo que yo llamo una coreografía de la manifestación, ¿no? Entonces, a veces estoy haciendo un estereotipo de una manifestación, va la banda de música delante, ¿no? Y atrás van las mujeres y los niños. Y detrás van las organizaciones sindicales con las pancartas que los identifican, ¿no? Entonces, y es eso también lo que da visibilidad, que es una visibilidad pública, que es una visibilidad política a la conmemoración del 1 de mayo. En ese sentido, me parece que pensar el golpe del 43 y puntualmente la llegada del peronismo al poder a través de las urnas en el año 46, algo apareció ya en sus intervenciones, algo quedó planteado, pero particularmente para pensar la presencia femenina, creo que es bien fructífero señalando esos antecedentes de participación femenina en las manifestaciones o en las expresiones previas al peronismo, pero pensando globalmente lo que implica el peronismo como un periodo de transformación en la relación entre el movimiento obrero y el Estado, ¿no? y los cambios en las lealtades políticas que esos trabajadores y trabajadoras profesan. Me gustaría preguntarles cómo a partir de esta idea de la llegada del peronismo al poder, como un punto de inflexión de alguna manera en las conmemoraciones del 1 de mayo, por estos rasgos que ustedes señalaban, tanto la presencia femenina como también la relación con el Estado, ¿cómo impacta, digamos, la llegada del peronismo al poder? ¿Qué rol tienen las mujeres luego del año 46? Puntualmente me interesa aquí pensar cómo se representa a la mujer en esas conmemoraciones y al trabajo femenino en general. ¿Qué lugar ocupa la mujer en estas conmemoraciones después del año 46? A mí me parece que en 1946 el Estado, digamos el gobierno de Perón en ese primer periodo, interpela directamente a los trabajadores desde el Estado. Los interpela, los incorpora, de algún modo los disciplina, no sin conflictos y no sin tensiones, ¿no? Yo no estoy hablando ni de manipulación, ni de control. Me parece que hay toda una zona de conflictos que se van expresando desde que Perón llega al Departamento Nacional del Trabajo, a la Secretaría de Trabajo y Previsión, y que es una amplia zona de conflictos entre los trabajadores que adhieren a Perón, que adhieren al Partido Laborista en un principio, y aquellos que están enraizados en las viejas tradiciones. Y a mí me gusta pensar y proponer que pensemos al periodo 1943-1946 como un momento de alta conflictividad en la que Perón, desde el Estado, ¿no?, se articula con diferentes elementos de los trabajadores organizados y de los trabajadores no tan organizados. Este es un punto que me parece que es fundamental. El segundo punto es que la propia Confederación General del Trabajo, que hasta durante bastante tiempo mantiene, digamos, una posición a veces más prescindente, más autónoma, dirán unos, de esa relación con el trabajo, se va involucrando cada vez más con el gobierno en ese momento.
Y respecto al 1 de mayo, en 1946 y 1947, aunque yo estoy diciendo que el Estado pronuncia de manera más fuerte su vinculación con los trabajadores organizados, todavía la conmemoración del 1 de mayo no está tan asociada al peronismo. Esto, incluso para el hecho de la cuestión de la mujer, esto que yo llamo el paso de la pobre obrera madre a la reina del trabajo, ¿no? Al reinado plebeyo, ese momento en 1947 todavía no se ha producido. ¿Por qué no se ha producido? Porque la sindicalización de la mujer está asociada a un fenómeno que es propio del peronismo, pero que no quiere decir que otras organizaciones gremiales no la practicaban. Los sindicatos comunistas elegían la reina de la fábrica, por ejemplo. Tienen que ser elegidas las representantes gremiales para un nuevo aspecto de la conmemoración, que es la elección de la reina, ¿no? La reina del trabajo. Y en 1947 no lo hace el Estado directamente, no lo hacen las organizaciones directamente, sino lo hace un periódico, que es el periódico laborista, que promueve la elección de esas reinas del trabajo. Sin embargo, en 1948 ya forma parte de la programación oficial. Las reinas son elegidas, no puedo detenerme en los mecanismos de la elección, pero ya no importa tanto si están sindicalizadas o no, sino que lo que importa es si son mujeres bellas. Y ahí está funcionando también un ideal de mujer, un ideal de belleza femenina, un ideal de belleza criolla, dirán ellos, que en realidad es una mezcla de los diferentes componentes de la sociedad argentina y que no implican una incorporación a esa noción de belleza de personas que estuvieran vinculadas con la población negra, mulata o indígena, ¿no? Ahí hay una idea de belleza criolla, que es una idea de belleza nacional, que representa al conjunto de los trabajadores y que también vendría a representar el momento de felicidad, el momento de ruptura con el pasado. Y ahí vuelvo a traer la imagen de mayo de 1909, porque el peronismo en el gobierno, tanto en el primer como en el segundo mandato de Perón, en eso que llaman el diseño peronista, trabaja con esa imagen de ruptura con el pasado, y la elección de las reinas del trabajo vendría a ser un elemento de ruptura, es un elemento de felicidad, es un elemento de incorporación. Y como dice uno de las películas de propaganda del peronismo, es un momento en el que las mujeres obreras tienen derecho al amor y a la gracia, ¿no? Entonces eso me parece que es muy interesante. En síntesis, diría, después de 1947 y más claramente de 1948, el peronismo, la Confederación General del Trabajo, la CGT, es la que organiza el 1 de mayo, se marcha a la Plaza de Mayo, Perón le habla a la multitud desde el balcón, se eligen las reinas del trabajo y no los reyes del trabajo, ¿no? Y eso plantea otro tema que se va a dar a partir de 1950, sobre todo cuando ya la crisis económica se está manifestando, y es que las discusiones sobre flexibilización laboral y productividad van a poner en el centro de la escena por un ratito a los campeones de la producción. Y es el único año que el 1 de mayo se desfilan los campeones de la producción. Y lo último, y con esto cierro, después del 55, no hay más reinas del trabajo, ¿no? Ni campeones de la producción, ¿sí? Estamos hablando del golpe de 1955 contra el gobierno electo de Perón.
pero sí se reactualiza en 1974 y 1975, en la tercera presidencia. Y eso es interesante, porque el peronismo pretende reactualizar la idea de la fiesta del trabajo con las reinas y no puede hacerlo, porque los conflictos internos del peronismo se lo impiden. El 1 de mayo de 1974, Montoneros, las organizaciones armadas del peronismo, se enfrentan con Perón y está ese episodio famoso de la salida de la Plaza de Mayo. Y en 1975 está Isabelita con Casildo Herreras, con López Rega y con la nueva reina del trabajo en un escenario ya totalmente distinto, ¿no? Entonces ahí me parece que el peronismo da para discutir muchas cosas respecto al 1 de mayo, pero sobre todo la pérdida de autonomía de las organizaciones, sindicales sobre todo. Desde ya que podríamos hablar, bueno, es nuestro tema por definición, como historiador del trabajo del peronismo en Argentina es el tema, ¿no? El tema sobre el cual orbitan mucho los análisis. Yo quería enfatizar un aspecto que está presente en lo que dijo Mirta, pero creo que también está muy presente en el trabajo que mencionaba de Aníbal Viguera, que a mí me parece muy interesante, que es también la pérdida del carácter internacional y la nacionalización del 1 de mayo. Creo que ese también es un elemento que va de la mano, sin duda, con la estatización de la celebración o de la fiesta o de la protesta, y este carácter cada vez más de celebración, pero ya no de celebración, de autocelebración de la clase obrera, sino de celebración de otra cosa, o de algo parecido pero distinto. Creo que un elemento muy destacable del trabajo que mencionaba de Viguera es que muestra que esto no lo inventó el peronismo, sino que esto también, primero, que tiene muchos antecedentes. Mirta señaló muy bien que el radicalismo estuvo implicado en las actividades del 1 de mayo, los católicos estuvieron haciendo actividades, haciendo misas en Luján el 1 de mayo. Esto es bastante más complicado de lo que uno podría suponer. No es que todas eran actividades de las izquierdas y de repente se convirtió en actividad del peronismo. Ya vemos cómo el radicalismo en el poder lo convirtió en un feriado, cómo la presencia de banderas o simbología argentina va superponiéndose, conviviendo y a veces también superando a la simbología internacional. Este es un proceso, por otra parte, y este es otro aspecto a mí me parece interesante destacar, que es internacional. Es decir, este aspecto de nacionalización y de integración de los movimientos obreros, o de buena parte de los movimientos obreros, es también internacional. En ese sentido tampoco es tan original. Estas celebraciones de masas, en las cuales incluso los presidentes se dirigen a las multitudes obreras, tampoco es único de la Argentina, porque uno puede encontrar la importancia enorme de celebración del 1 de mayo en lugares como la India, lugares como Egipto, lugares como Turquía, es decir, lugares donde con clases obreras de masas y con movimientos nacionalistas de mucha trascendencia. Es decir, este me parece es un aspecto importante. Entonces, esta progresiva nacionalización, en cierto sentido, porque sigue habiendo otras celebraciones, otras protestas que disputan, ¿no? Que disputan esta nacionalización y esta estatización, es un proceso en el cual, dicho de otro modo, quizá mi conclusión es que el 1 de mayo es una expresión de fenómenos que están ocurriendo en la clase obrera, en la política, en la sociedad argentina y de otros lugares del mundo. O sea, pensemos en todo el mundo colonial que entra en un proceso de descolonización y de radicalización política en la segunda posguerra. El 1 de mayo va a ser también una celebración, un momento muy importante. Casi todos los países del mundo celebran el 1 de mayo en la actualidad como feriado. Casualmente uno de los que no lo hace es Estados Unidos, que lo tiene en septiembre, a pesar de que esto conmemora algo que ocurrió en los mártires de Chicago, que ocurre en Estados Unidos. Es decir, me parece que este fenómeno que también Mirta describió de estatización, de pérdida de autonomía, ¿sí? de la celebración, es importante y tiene antecedentes en fenómenos previos. Y aquí yo discrepo un poco con el artículo de Viguera en el sentido de que a veces hace un paralelismo entre reformismo o moderación y heteronomía, que no es lo mismo. Es decir, los movimientos podían ser, por ejemplo, el Partido Socialista organizaba manifestaciones pacíficas, quería que fueran pacíficas, moderadas y a veces con algunos elementos de simbología patria, pero aún en su expresión más reformista lo presentaba como un movimiento, como un día de celebración clasista. Esto es algo que progresivamente
como muy bien describió Mirta, y creo que el mejor resumen es algo que está presente incluso en la memoria colectiva de la audiencia, y es que, bueno, yo me acuerdo cuando era chico, a veces no sabía en la escuela si había que poner Día del Trabajo. ¿Se acuerdan que uno ponía Día del Trabajo? Que no es lo mismo que Día del Trabajador o Día del Trabajador y la Trabajadora. Día del Trabajo, y entonces uno ponía Día del Trabajo y decía, no, es el Día del Trabajador. Y después también hemos incorporado, y enhorabuena, el Día del Trabajador y la Trabajadora. Pero este Día del Trabajo era también un resultado de esta transformación del evento, de la jornada, en una celebración del trabajo y a veces incluso del trabajo nacional, ¿no? O del trabajo argentino, que por supuesto, al decir Día del Trabajo, bueno, eso también incluye a los que, entre comillas, dan trabajo quizá y pueden participar también de esta jornada que se convierte en una jornada más policlasista, si se quiere, y en esta combinación está, y podríamos hablar de esto por supuesto 14 horas, pero no tenemos tiempo, una de las peculiaridades que describió Mirta de esta transformación que se da en el 46 y en la década posterior. Yo quería agregar como a modo de reflexión más general, es que el 1 de mayo como conmemoración obrera, como conmemoración de los trabajadores, varones y mujeres, ¿no? Con esa O inclusiva, es una arena de disputa, ¿sí? Y esa arena de disputa se mantiene a lo largo del tiempo con diferentes actores. Y es verdad que los católicos también recuerdan recuerdan el Día de los Trabajadores, pero conmemoran más a San José Obrero, ¿no? Que es el santo de esa religión, ¿no? Y también otra cosa que me gustaría agregar, ya en términos más de un 1 de mayo nacionalizado, diría, post 55, que también algunas formas de presentación, digamos, de manifestaciones, van cambiando, ¿no? Porque salvo mi mención de la represión del 1 de mayo de 1909, no ha estado presente el problema de la represión a las manifestaciones obreras, ¿no? Y yo creo que ese es un tópico importante. El golpe de 1955 es al mismo tiempo represivo y de apertura. Por ejemplo, el 1 de mayo de 1956, los socialistas pueden salir a la calle, que antes tenían algunas dificultades para hacerlo, ¿no? Pero en todo caso lo que quiero enfatizar es que van cambiando algunas formas, ¿no? Y la Confederación General del Trabajo, y yo pongo el acento en la Confederación General del Trabajo, justamente por su carácter de representación del conjunto de los trabajadores organizados, ¿no? No estoy hablando de otra cosa. Lo que hace es poner ofrendas florales, por ejemplo, sacar comunicados en los periódicos, lo que también va marcando una diferencia. Y me parece que la noche más negra en esas conmemoraciones del 1 de mayo lo constituye la última dictadura militar, ¿no? Donde efectivamente ahí había un opacamiento, un oscurecimiento de las conmemoraciones, donde hay que decir, la izquierda siempre estuvo, siempre digo en este momento histórico, ¿no? En este particular momento histórico, no estoy hablando del siempre como un sentido naturalizado, aunque podríamos llegar a hacerlo, estuvo presente en manifestaciones pequeñas, en un encuentro en una plaza, aún en esos momentos más difíciles, ¿no? Y el otro punto para mí que es clave en una conmemoración de este tipo, no sé, Leandro, Lucas, si ustedes acordarán conmigo, es hacerse la pregunta sobre qué es lo que significa el 1 de mayo hoy, ¿no? Porque, como les decía al principio, en un contexto en donde digamos, en el caso de Argentina,
los índices de desocupación, los índices de pobreza, los índices de indigencia son muy alarmantes, pero también en un mundo global, donde la precariedad y la inestabilidad en el trabajo es un elemento relevante. Me parece que eso nos obliga a pensar qué significa una conmemoración hoy. Y yo vuelvo a la idea de las X, no sé si por comodidad, ¿no? Porque lo que me parece que ahora en 2022, sobre todo en la Argentina, es como que tenemos que enfrentar algo así como el desafío de pensar soluciones dignas para los sin trabajo, y recordar al mismo tiempo que opresión y miseria forman parte de la palabra explotación. Entonces, para mí, ese es como un elemento importante para pensar este instante ya bastante largo de qué es lo que significa estar sin trabajar, ¿no? Y bueno, y ahí es donde toman cuerpo, digamos, estas figuras de desocupación y precariedad, ¿no? Entonces, creo que es desafiante pensar el 1 de mayo hoy dentro del país, pero también en una escala global por estos fenómenos de precarización, inestabilidad y desprotección que tienen grandes masas de población. Yo quería agregar ahí, quizá lo último, en esta clave que decía Mirta, a mí me parece significativo, respecto a la actualidad incluso, el hecho de que en Argentina hace ya bastantes años que, a ver, como bien dijo Mirta, las izquierdas que reivindican la tradición del 1 de Mayo en un carácter más de tipo socialista y demás, en todos lados y en todas las geografías, en distintos lugares, siempre hacen actividades el 1 de Mayo. Eso está fuera de discusión, como bien dijo Mirta, incluso en las circunstancias más complejas y más difíciles, de tipo quizá más conmemorativo. Creo que lo que es significativo de la Argentina actual es que desde hace ya bastantes años, los 1 de Mayo, y ya se ha naturalizado, a punto tal que los medios de comunicación lo ven como algo normal, que la Plaza de Mayo, que es desde el peronismo, como bien dijo Mirta, antes no era tan así para las manifestaciones obreras, pero es uno de los puntos significativamente neurálgicos de la capital y también del país. Y las actividades del 1 de Mayo las organiza el 1 de Mayo la izquierda, en un sentido amplio, con una participación importante también del movimiento piquetero, que mencionaba cuando Mirta hablaba también de los ocupados. Creo que esto es significativo porque no hay tantos otros lugares del mundo. Habría que ver si en algunos otros lugares pasa algo similar. Por ejemplo, otras jornadas como el 24 de marzo están disputadas, lo sabemos, lo que están disputadas, a veces hay 2 manifestaciones, etc. No es así, hace ya bastantes años que no ocurre esto el 1 de Mayo. La CGT hace muchos años que no hace algo el 1 de Mayo en la Plaza de Mayo. A veces hace algo los días previos, un día de semana, lo cual también es interesante. A veces prefieren hacer algo un día que sea laborable y va más gente que si es no laborable. Atención con eso también. Y no lo hacen en Plaza de Mayo. Este año la CGT no convoca a ninguna manifestación. Sí convocan otros sectores más afines al gobierno, pero no en la Plaza de Mayo, sino más en la 9 de julio. Esto, más allá de la posición que tengan quienes escuchan, respecto a las distintas posturas, es significativo. Creo que es significativo porque refleja una cierta correlación de fuerzas que no ocurre en muchos otros lugares y que coloca el 1 de Mayo, tal como se organiza en Buenos Aires y en otros puntos del país, por cierto, también, en una tradición quizá más que entronca quizá un poco más con algunas tradiciones preperonistas, incluso del movimiento obrero, y no tanto con esas grandes manifestaciones que también retrató Mirta del primer peronismo y que no con demasiado éxito siempre quisieron implementarse también en el peronismo de los años 70. Esto me parece que es también significativo y en tanto en nuestro carácter de especialistas en historia podemos marcar qué tiene de nuevo, qué tiene no tan nuevo, qué tiene de tradicional, etc. Y también en una perspectiva
internacional. Bueno, cerramos con estas reflexiones más actuales. Creo que la densidad histórica de la conmemoración de la que hablábamos al comienzo quedó puesta de relieve a través de sus diferentes expresiones a lo largo de más de 100 años en la Argentina, en el extranjero. Mirta, Lucas, les agradecemos muchísimo su participación en este episodio. Gracias. Muchas gracias por invitarnos. Ha sido realmente un placer escucharles. También agradecemos a nuestros oyentes y esperamos encontrarlos la semana próxima con un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia.